Dante, ¿cómo estamos? Gracias. Todos bien, todos en orden. Hoy nuestra sesión no va a ser tan larga, ¿no? Es una tarde lluviosa y complicada, entonces vamos a avanzar con lo que teníamos pendiente. ¿Cómo están todos? ¿Todas bien? Ana Cristina, bien, Jorge. Muy bien. ¿Cuántos somos? 9 mohicanos y mohicanas, ¿no? Que están en línea, peleando por comprender mejor qué es la epistemología y su aplicación al derecho y la justicia electoral. Me da mucho gusto. Entonces, bien, comentaba, fíjense, vamos a hacer una breve introducción, pero luego me comentaba con un buen amigo sobre la epistemología, porque hay quien esta materia la lleva, por ejemplo, fíjense, en la carrera de psicología o en la carrera de pedagogía, y la llevamos menos en la carrera de derecho, ¿no? Entonces, es importante que la estemos recuperando. Yo celebro mucho que la Escuela Judicial Electoral la haya tomado y colocado rápidamente el año pasado en su oferta académica, y que ya llevamos, esta es la 4ª edición del diplomado en epistemología. Cuando he revisado, fíjense ustedes, Delfino, Ana Cristina, Jorge, María Eugenia, Dante, Francisco, cuando he revisado las rúbricas, ¿no?, que se piden para evaluar esta materia, me he dado cuenta de que lo han entendido muy bien. Entonces, eso me da especial gusto, porque créanme que, como ustedes seguramente lo están constatando, sí es útil el que veamos al derecho, si lo entendemos como normas jurídicas, si lo entendemos como un conjunto de valores, ¿no?, que están dentro o eventualmente pueden estar fuera del derecho, o sea, del sistema jurídico, o si entendemos al derecho como hechos, como las cosas que realmente pasan en nuestra vida a cada momento, ¿no?, que hacemos contratos, que nos mandan una tarjeta de crédito, que hacemos una transacción, que compramos algún bien o servicio, que vamos al súper, al médico, en todas nuestras operaciones cotidianas está presente el derecho. Y el derecho en parte se cumple, en parte no se cumple. Vivimos en un mundo con normas que no son perfectas, fragmentadas en su aplicación, que aparte no sabemos cuál es la norma jurídica completa, ¿no? O sea, hasta que leemos una jurisprudencia, y la inestabilidad de la jurisprudencia es tal que mañana puede cambiar. Tan es así que la Corte, pues en lugar de las 5 sentencias reiteradas en un mismo sentido, lo ha cambiado por el sistema de los precedentes judiciales. O sea, una sola sentencia será suficiente para que la Suprema Corte declare jurisprudencia, ¿no? O sea, el sistema de precedentes anglosajón. Entonces, eso conduce a que sí nos convenga pensar qué es el derecho, qué es lo que han escrito los teóricos, los doctrinarios sobre el derecho, ¿no? ¿Qué es el derecho? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿No? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se generan las normas jurídicas? ¿Cómo se interpretan? ¿Cómo se aplican? ¿No? ¿Cómo se justifican? Todo eso es la teoría del derecho. Y la epistemología es la reflexión sobre esas preguntas y respuestas que los teóricos han dado. Entonces, es la llamada epistemología metateórica, que hemos hablado en varias sesiones largamente. No habría por qué equivocarse. Creo que eso está en la rúbrica y eso es importante tenerlo presente, ¿no? Luego está la epistemología aplicada, ¿no?, que es
como dijimos ayer y antier, la que se dirige a examinar, analizar, evaluar, criticar, proponer cómo es y cómo debe ser el procedimiento judicial, el proceso judicial, el debido proceso, cómo debe ser el poder judicial, ¿no? Para que cumpla con dos principios que la larga experiencia histórica de las culturas del mundo occidental han venido construyendo y defendiendo, que es el juez tiene que ser independiente y el juez tiene que ser imparcial. Si nosotros, y además sus decisiones tienen que ser eficaces, tienen que ser cumplidas, ¿sí? De manera eficaz. Si nosotros sometemos a un juicio de un tercero una controversia, lo menos que le podríamos y le deberíamos pedir, María Eugenia, es que ese juez o esa persona sea independiente, porque si le hace caso a la contraparte o si se deja influir por un poderoso en dinero o en especie, ¿no? O en poder, ¿no? En influencia, entonces dudaremos de que la sentencia de ese juez sea legítima. Y también si las reglas conforme a las cuales va a juzgar no son reglas que sean idóneas, ¿verdad? Para admitir la queja, para contestar la queja, para ofrecer las pruebas, para admitir las pruebas, para desahogar las pruebas, para valorar las pruebas, para dictar la sentencia, entonces consideraremos que el juez no es imparcial, el procedimiento está viciado, es deficiente y por lo tanto nos queda la duda. Miren que tenemos coloquialmente unos ejemplos que aporta la tecnología. Ahora se usa en Estados Unidos desde hace tiempo en el fútbol soccer americano. En el fútbol soccer ahora se usa el VAR. En Estados Unidos desde hace mucho tiempo un entrenador de un equipo de fútbol puede desafiar la decisión del árbitro y entonces la revisan con la base en la tecnología digital para ver si el jugador tomó la pelota fuera de la cancha, si se salió del terreno de juego, si cruzó la pelota con por lo menos una parte del ovoide, ¿no? Del fútbol americano, si cruzó la línea donde debe cruzar para meter el gol, para que se cuente como el gol. Y aún así se pueden equivocar, pero hay una menor probabilidad de que se equivoquen. Por ejemplo, no hace mucho, pues jugó el América, ¿no? Contra el Puebla, me parece, o contra el Guadalajara, y el portero del América sacó la pelota prácticamente de adentro de la portería. Y lo revisaron desde varios ángulos y ni la propia tecnología, que fue insuficiente, pudo determinar si el esférico, la pelota cruzó completamente la línea de meta, porque esa es la regla, tiene que cruzar completamente y no le dieron el gol. No me acuerdo si creo que fue el Puebla, Guadalajara, el Guadalajara. Entonces no le dieron el gol. Entonces, y bueno, el América terminó ganando ese partido. El caso está en que estos ejemplos coloquiales ilustran cuál es el problema de la epistemología jurídica aplicada. Tenemos que revisar con lupa el derecho procesal y el derecho probatorio. Entonces, vamos a dedicar esta sesión durante aproximadamente una hora a ver, en términos necesariamente generales, cómo se ha construido esta historia de que el juicio y las pruebas son fundamentales para acceder a la verdad. Hay 4 tomos, miren ustedes este librote, se llama Verdad, Derecho y Verdad. 4 tomos. Es un documento sumamente detallado que trae esta historia muy condensada, escrita por expertos. Y les quiero decir
que lo estamos estudiando. No está en construcción este conocimiento y lo quiero compartir con ustedes porque lo estamos estudiando para ver de dónde están las fuentes históricas desde la Grecia antigua, Roma, la Edad Media y el mundo moderno, de los códigos procesales. ¿Sí? Dante, o sea, esta es una visión que nos hace falta, porque con mucha más destreza podemos decir que de Sócrates a Marcus Gabriel, que es el filósofo del momento, ¿no? Marcus Gabriel, un alemán que se doctoró a los 28 años de filosofía, de Sócrates o antes de Sócrates, hace 24 siglos, a Marcus Gabriel, que tiene 45 años, ¿no? Hemos avanzado mucho, sabemos mucho de la epistemología metateórica. O sea, de qué han dicho los filósofos que es la vida, qué es, cuáles son las causas, los fundamentos y las consecuencias del ser humano en el mundo, ¿no? Y cuáles son los valores principales, cómo deberíamos de comportarnos, cómo se puede conocer el mundo, cómo se puede conocer el derecho, o la historia, o la biología, o la psicología, o la política. Pero sabemos menos de cómo organizar el procedimiento penal, el procedimiento judicial, para producir verdades. ¿De acuerdo? Sobre todo en la cultura jurídica civilista, porque tenemos una herencia muy formalista y estamos haciendo una inmersión, ¿sí?, en el derecho procesal anglosajón y estamos incorporando algo que nos cuesta mucho trabajo, que es el razonamiento probatorio. El razonamiento probatorio es una disciplina hoy día muy exitosa, ¿no? Muy importante, que están estudiando muchos juristas, jueces, magistrados, litigantes, académicos en el mundo iberoamericano, porque no basta con que el Código Procesal diga que que en el derecho electoral se admiten, digamos, que todas las pruebas salvo la confesional, o que se diga en el derecho civil, procesal civil, que se admite la confesional, la testimonial, la instrumental de actuaciones, ¿no? Que son los documentos, el expediente es la instrumental de actuaciones, o los documentos públicos, los documentos privados, y tenga que ser la jurisprudencia la que desarrolle las reglas para darle valor a esos documentos. Entonces, o a esas pruebas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema. Necesitamos avanzar mucho más rápida y correctamente en la incorporación de esta visión del derecho probatorio, pero desde la perspectiva de la racionalidad probatoria, ¿no? Que es el poder aplicar la lógica, aplicar la experiencia, aplicar la razón, ¿no?, a la valoración de las pruebas. Y eso es lo que nos está haciendo mucha falta, con base en un derecho procesal que esté mejor estructurado, que regule debidamente las etapas del juicio y que ofrezca las condiciones para que los litigantes coadyuven a esclarecer y determinar la verdad. Eso, así. Entonces, se los comento porque no es un conocimiento acabado, está en construcción. Entonces vamos a dedicar la sesión de esta tarde-noche a ver algunos antecedentes de
cómo es que se llevaba a cabo el juicio y las pruebas en estas 3 etapas que hemos marcado en el diplomado, ¿no? Que es la etapa premoderna, moderna y posmoderna. Y veremos y exploraremos cómo es que el pensamiento socrático o el pensamiento de los sofistas contrarios a Sócrates, ¿no? O el pensamiento de la Edad Media de Santo Agustín, ¿no? Justiniano en el caso del derecho, y otros más, más adelante, han, digamos, marcado también ciertas etapas en la evolución del derecho procesal y del derecho probatorio. ¿De acuerdo? Sí, entonces eso vamos a invertirle. Hasta aquí, hasta ahora, ¿ustedes quisieran hacer algún comentario, Jorge, Azael? Conste que tenemos hoy, tenemos mañana, que vamos a ver algunas muestras de cómo es que este derecho procesal electoral tiene sus limitaciones. Vamos a ver unas 5, mañana 5 o 7 limitaciones del derecho procesal electoral mexicano para hacer notar cómo aplicar la epistemología jurídica a esto que es clave, que es el proceso judicial, porque de él se depende que los magistrados hagan bien su trabajo y que lo que resuelvan sea conforme no solo a derecho, ¿no? Sino que sea conforme a una metodología científica, ¿no? Con base en la lógica, ¿no? La experiencia, la sana, el juicio, un juicio recto, ¿no? La sana crítica y la experiencia. O sea que eso tiene sus reglas, no es así nada más, ay, es el sano juicio, la lógica y la experiencia. No, no, no. ¿De qué estamos hablando? Porque si no, ahí se abre un espacio para la arbitrariedad, ¿no? Esa es la idea. Y ahí pues, ganamos o perdemos los juicios, ¿eh? Ganamos o perdemos los juicios. Muy bien. Entonces, correcto. Vamos a regresar a nuestro maravilloso documento que les voy a compartir cuando termine el diplomado, ¿no? Luego lo he estado pues construyendo y reconstruyendo pues, para nosotros, ¿no? Para ustedes. Entonces, digamos que ahí está la neta de la neta, ¿no? Este diplomado. Bueno, entonces ayer decíamos que pues no nos debemos espantar de nada, o sea, no rechazar, decir, a ver, ¿qué es eso de la epistemología? Son las condiciones que garantizan el conocimiento válido, eso es todo. Y esas condiciones incluyen el derecho procesal y las pruebas, porque sin eso, ¿cómo puede el juez justificar debidamente una decisión judicial? Eso es todo, así de sencillo. El proceso judicial es el mecanismo que hemos inventado para probar la acción o la pretensión o las excepciones, ¿no? Por eso, como decíamos ayer, es que el juez al final dice, el actor probó su acción, el demandado no probó sus excepciones. O sí, ¿verdad? De manera que si, como ayer decía, ¿no?, nuestra compañera, ¿no?, cuando preguntamos de qué instrumento se vale la epistemología jurídica aplicada para producir verdades y no mentiras, ¿no? ¿O cuál es el objeto que estudia? Pues es el proceso judicial, ¿no? Hoy por hoy así está enfocado. Y el derecho probatorio también. Entonces, nosotros ayer dijimos que por eso ustedes abren la Constitución, artículos 94, 95, 96, 97, y ahí se habla del Poder Judicial.
Se habla de la Suprema Corte de Justicia, de cómo se nombran los ministros, cómo se integra la Corte, en dónde se deposita el Poder Judicial, cuánto tiempo duran los ministros. Está el Tribunal Electoral en el artículo 99, cómo se integra, qué medios de impugnación conoce, cómo se nombran los magistrados, cuánto tiempo duran. Todas esas son garantías judiciales orgánicas del tribunal o del Poder Judicial. Y las garantías judiciales procesales son básicamente los principios y las reglas que guían el debido proceso, que se sintetizan en lo que dice la Convención Americana. Para que haya debido proceso tiene que haber un recurso disponible, sencillo y eficaz, que cubra las formalidades de un procedimiento, ¿no?, judicial, que son demanda, contradicción o contestación, pruebas, audiencia, alegatos y conclusiones. Básicamente eso. La sentencia definitiva tiene que tener ciertas características. Recoger todos los planteamientos, ser coherente con los precedentes judiciales. Si los cambia, tiene que justificar por qué los cambió el juez, ¿sí? La jurisprudencia o el criterio prevaleciente tiene que fundar y motivar su decisión, tiene que justificar esas decisiones y le tiene además que hacer que la sentencia contenga los elementos que permitan ejecutarla de manera eficaz, incluso con el auxilio de la fuerza pública. Esas son las garantías del debido proceso, ¿verdad? Entonces, tenemos que examinar cómo está armado el derecho procesal y el derecho probatorio para poder determinar si su capacidad es baja, media o alta para poder funcionar como un motor epistémico. ¿Sí? Esta es una expresión de Larry Laudan. Larry Laudan ha construido esta idea, ¿sí?, de que el proceso debe estar estructurado y operar como un motor epistémico, o sea, que genere verdades, no mentiras o falsedades. Eso es, el proceso judicial, regulado por el derecho procesal y el derecho probatorio, que es una parte medular del derecho procesal, debe funcionar como un motor epistémico. Esta es una expresión de Larry Laudan. Acaba de morir. Larry Laudan, autor de un libro que se llama Error y Verdad. En el proceso penal. ¿Sí? Error y verdad en el proceso penal. Aquí lo tengo. Larry Laudan. ¿Sí? Verdad y error. Verdad, error y proceso penal. Verdad, error y proceso penal. Y proceso penal. Un ensayo de epistemología jurídica. Es lo que dice Larry Laudan. En síntesis, después de 500 páginas, el derecho procesal, el proceso judicial, ¿sí?, el proceso penal en particular, porque tutela, bueno, trata de resolver los conflictos respecto de un bien jurídico tutelado que es muy preciado, que es la vida y la libertad. ¿No?
Porque ahí donde hay pena de muerte, como en Estados Unidos, imagínense la relevancia del proceso penal. Entonces, si no está bien organizado el proceso penal, si no garantiza que el juez resuelva casos en los que genere menos falsos culpables y menos falsos inocentes, más personas van a ser declaradas culpables siendo inocentes o lo contrario. Y eso es grave, porque los pueden mandar a la silla eléctrica, o a la horca, o a la inyección letal. Pero en México también, o sea, en México, si el derecho procesal no cambia y se convierte en un instrumento que genere más verdades que falsedades, o que pueda ser materia de manipulación por parte de los litigantes, de las partes, y que el juez no tenga, que también puede ser una parte interesada malamente en falsar las sentencias, ¿no? No tenga el juez también los controles para impedirle que emita sentencias falsas, ¿no? Entonces tendremos muchos efectos dañinos o perjudiciales para la sociedad, la ciudadanía, para los justiciables. Tendremos personas irritadas, patrimonios perdidos, ¿no? Cargos de representación proporcional ganados o perdidos sin merecimiento, ¿no? Ilegitimidad del propio Poder Judicial y del juez, y más conflictos en el largo plazo. Entonces, que Larry Laudam diga que el derecho procesal y el proceso penal en particular debe funcionar como un motor epistémico, les pido por favor en lo posible que guarden ustedes esta expresión, motor epistémico. Lo epistémico tiene que ver o equivale a la verdad, a la validez del conocimiento, para que el juez pueda sostener que emitió y aprobó una sentencia legítima, ¿no? Es porque la sentencia es resultado de un proceso judicial idóneo, ¿no? Que le permite acceder a la verdad. Porque de otra manera, repito, lo que estamos generando es un conjunto de errores, como dice Larry Lauda, ¿no? Y no verdades, verdad, error y proceso penal. ¿Qué posibilidades hay de reducir el error en el juzgamiento, ¿no? En esa medida tendremos sentencias, jueces y poderes judiciales más legítimos y justiciables que pueden no conformarse con la decisión, pero cualquier persona puede revisar la sentencia y el procedimiento y llegar a la conclusión de que se trató de un proceso legítimo, idóneo, bien organizado y una sentencia también legítima. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien, también vimos ayer el derecho probatorio, pues ya no voy a insistir en que es el medio por el cual se procesan las controversias, ¿no? Con base en evidencias. El derecho probatorio es la parte propiamente demostrativa del juicio, en donde se aportan las pruebas para que la narración sobre los hechos pueda ser comprobada. En síntesis, ¿no? Las pruebas son de diferente tipo. Obviamente, mientras más indirectas las pruebas, basadas en narrativas que se le presentan al juez a través de los medios de prueba y a través de la demanda y de la contestación de la demanda, pues el juez tiene que valorar esas expresiones que son narrativas de las partes, ¿no? La dificultad de que el juez pueda acudir de manera directa a recabar esas pruebas o a cerciorarse o a verificar
que los hechos que las pruebas transportan son fidedignos, o sea, ocurrieron, si son objetivos, es bien difícil. En materia electoral, por ejemplo, los magistrados de la Sala Superior resuelven con base en las evidencias que están en el expediente. Si el problema es un problema de derecho, de interpretación de normas, pues también lo que hacen es una investigación documental sobre las fuentes formales del derecho. O sea, la ley, la jurisprudencia, ¿no? eh, eh, los acuerdos administrativos del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué otra cosa puede hacer? ¿No? Entonces, yo recuerdo, fíjense ustedes, que en el año 1997 había un cuestionamiento de que el padrón electoral estaba viciado, el Registro Federal de Electores, y que lo habían rasurado y que habían eliminado a personas ciudadanas, ciudadanos que deberían estar en la lista nominal y que no estaban. Y recuerdo muy bien que para poder resolver ese asunto que un partido planteó a la Sala Superior, el entonces presidente de la Sala Superior, don José Luis de la Pesa, ordenó diligencias para mejor proveer y una comisión de magistrados se apersonó. Yo fui, ¿no? Que era secretario de Estudio y Cuenta. Fuimos al Registro Federal de Electores y nos mostraron el registro de manera presencial, inmediata. Estuvimos verificando uno a uno los nombres y los registros de las personas que supuestamente habían sido eliminadas y corroboramos que estaban ahí. Entonces, si no ejercieron su derecho a votar, fue porque así lo decidieron. Y como la diferencia entre el primero y el segundo lugar era reducida, el corroborar si estaban o no en la lista nominal y se les había privado ilegalmente de su derecho a votar era determinante para el resultado de la elección. ¿De acuerdo? Entonces, pero hay muy pocas posibilidades en el derecho procesal electoral de que las pruebas sean directas, o sea, que vaya directamente el magistrado o la magistrada in situ para verificar los hechos que se están alegando que causaron o que deberían provocar o causar la nulidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, los recuentos es otra posibilidad. El procedimiento de recuento brinda la posibilidad de verificar de una manera directa los hechos, porque el hecho de votar se objetiva en las boletas electorales y en las actas que se llenan en la casilla. Entonces, para una forma de, digamos, instrumentar una prueba directa es el recuento. El recuento en materia electoral para efectos de certificar la autenticidad de una elección, me parece que sería como la prueba reina, ¿sí? De carácter no artificial, sino más bien directa, ¿no? Porque no se trata de recibir documentos en donde nos aportan unas fotografías, unos videos con certificaciones notariales que cobran validez o mayor fuerza probatoria, sino de una operación directa del órgano jurisdiccional que va a cerciorarse, en este caso, al revisar una a una de las boletas que están en los paquetes, ¿no? En donde se resguardaron esos votos objetivados o plasmados en las boletas, cuál fue la voluntad ciudadana. Y si hay o no un error en la cuenta de los votos, o peor aún, si hay boletas apócrifas.
¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata. ¿Cómo poder, digamos, cerrar la puerta a la posibilidad del error, que llevaría a sentencias falsas? Ese es el punto. Entonces, para eso hemos inventado toda una tecnología. ¿Sí? Desde el mundo antiguo, Grecia, Roma y la Edad Media. En el caso de Grecia, hay un paso, pues en aquellos tiempos, de la verdad revelada a la verdad razonada. En un contexto democrático, pero desde entonces no infalible. El ser humano racional está sujeto a la posibilidad del error constantemente. De allí que la epistemología y la metodología, junto con la lógica y la propia hermenéutica, la interpretación, la argumentación, aporten los métodos, las técnicas, los criterios para evitar el error. Podemos decir que el programa de la epistemología es la lucha en contra de la falta de certeza. El programa de la epistemología es una lucha en contra del error y de la falta de certeza en el conocimiento. Visto así, todas las garantías jurídicas e institucionales, técnicas y procesales posibles siempre deberán coadyuvar, ¿no?, a que se produzcan verdades y no falsedades en el proceso judicial. Pero no es sencillo. Por ejemplo, Zeus transmitía sus designios a través de Hermes. De allí proviene, en el idioma griego, el sentido o el significado de la hermenéutica, porque Hermes interpretaba los designios de Zeus, ¿no?, el padre de todos los dioses y diosas, y lo transmitía a los magistrados, quienes tenían que obedecer y aplicar esos designios. Pero Hermes se podía equivocar. Hermes podía transmitir mal esos mensajes a los magistrados respecto de lo que Zeus estaba interpretando a su vez y lo que decidía, por varias razones. Pues Hermes se podía equivocar en la percepción de lo que Zeus le estaba diciendo, en el entendimiento. Hermes, a su vez, podría tener un código tal mental, ¿verdad?, que podía hacer una mala interpretación. También Hermes podía tener sus propios intereses. Le podía caer bien o caer mal algunos de los destinatarios de los designios de Zeus, y por lo tanto podría transmitir con un sesgo o con un interés los designios de Zeus. Hermes, los designios de Zeus. ¿De acuerdo? Así que este librote que les mostré, que escudriña con base en las fuentes de información griegas y latinas esa época, llega a esa conclusión. Así poco a poco vamos a observar y a inferir que el problema que hoy tenemos de la imprecisión, la inexactitud, la incertidumbre o el error ha estado siempre presente en todas las civilizaciones. Y la lucha de la filosofía, de la ciencia, de la epistemología, de la teoría del conocimiento, para reducir el error, la incertidumbre y aumentar la certeza, ha estado siempre presente. Entonces, en el siglo IV, por ejemplo, que es cuando aparecen los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Por ejemplo, los sofistas eran Protágoras, Calícles. Eran sofistas, ¿sí? Anaxágoras. Hay unas calles que se llaman así aquí en la Colonia del Valle, en la ciudad. Anaxágoras, ¿no? Estos eran sofistas y se enfrentaron a los socráticos. ¿Quiénes eran los socráticos? Pues Sócrates, Platón e incluso Aristóteles. ¿Y qué es lo que decían?
¿Recuerdan ustedes que vimos eso en la epistemología general metateórica, ¿no? O sea, la teoría del conocimiento general, de la filosofía del conocimiento. Bueno, Sócrates plantea que es posible identificar un marco común de valores frente a los cuales el juicio y las pruebas deben ser consistentes o coherentes. Sócrates dice, tenemos un conjunto de valores y tenemos un conjunto de prácticas para poder probar si alguien no cumplió con esos valores. Y entonces se le puede juzgar y condenar. Él fue una víctima de una mala práctica procesal y de una sentencia que lo condenó a suicidarse envenenándose, ¿no? Tomando una copa de veneno. Sócrates fue acusado de perversión de menores y de perjurio en contra de los dioses y de la religión prevaleciente en Grecia, digamos, de contradecir, de creerse Dios, de sostener que sabía más que los dioses, ¿no? Y de perversión de menores, porque se hacía rodear de jóvenes, ¿no? A los cuales les enseñaba a filosofar de una manera crítica. Y el procedimiento a través del cual Sócrates fue juzgado fue en una asamblea, porque en las polis griegas los delitos de carácter penal se juzgaban públicamente ante la comunidad de ciudadanos reunida en una asamblea. De manera que Sócrates perdió la votación, no obstante que hubo quienes hablaron a su favor y argumentaron que él no había incurrido en esos delitos. Él fue condenado y tuvo la oportunidad de escaparse, se lo ofrecieron sus discípulos, incluso con cierta complicidad, tolerancia de una parte de los jueces y de los policías, digamos, la seguridad que lo cuidaba. Pero Sócrates sostuvo que le haría un grave daño al derecho y a la sociedad de su tiempo si se escapaba y no cumplía con la sentencia, que lo habían juzgado conforme a un procedimiento que podría haber tenido errores, pero que la votación no le había sido favorable en la asamblea y que él no podía, por lo tanto, contradecir una ley que era válida, una decisión que era válida, basada en unas prácticas acordadas pues por la sociedad de su tiempo, ¿no? Entonces, pues no quiso y dijo, no obstante, que la sentencia es injusta, es legal, fíjense, y por lo tanto, aunque el procedimiento eh, pueda ser cuestionable, es un procedimiento vigente y eh, produjo esta sentencia que voy a cumplir. Y se bebió la copa de veneno y hasta ahí terminó. Eso le impactó muy fuerte a Platón y a Aristóteles, ¿no? Y pues cambiaron un poco su enfoque de la manera de enseñar, se cuidaron más, porque Sócrates era un tipo pues muy libre, que andaba vestido muy humildemente por las calles, siempre tratando de enseñar y de dialogar y de esclarecer y de establecer lo que él consideraba que provocaría una mayor reflexión para poder, como él decía, hacer que las personas parieran mejores ideas, porque la mamá de Sócrates era partera. Entonces Sócrates decía, mi mamá eh, era partera de cuerpos, yo soy
partero de almas y de ideas. ¿No? Entonces, pero bueno, así ocurrió. Porque él sostenía que, bueno, había un marco de valores. Ese marco de valores tenía que ser, debía que haber pruebas para demostrar que se había violentado ese marco de valores. Mientras que los sofistas decían, no, hay un conjunto de versiones que si 2 o 3 de esas versiones están de acuerdo, ¿sí? Entonces es posible que esa sea la verdad. Si hay un consenso intersubjetivo entre varias personas que tienen la misma versión sobre los hechos, hay que darle un grado de verdad, ¿no? De valoración de que es verdad. Entonces, los sofistas eran expertos en la retórica, ¿sí? Decían, oigan, una opinión, cuando alguien dice sí, ya está excluyendo el no. Y por el hecho de decir sí, culpable o inocente, o responsable o irresponsable, ya está excluyendo y por lo tanto contrastando la otra versión. Si más de una persona están de acuerdo con una versión, entonces pueden ir generando un consenso, ¿verdad? En favor, en términos de la coherencia de las versiones sobre que algo efectivamente ocurrió. No se necesita una prueba demostrativa, inimpugnable, concluyente, porque un conjunto de interpretaciones o de opiniones en el mismo sentido pueden generar la convicción, que fue lo que pasó en la asamblea que responsabilizó y condenó a Sócrates. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que ver con el problema que tenemos hoy en el derecho probatorio, por supuesto. Lo que se está discutiendo en los congresos internacionales de derecho probatorio son el enfoque racional y el enfoque intuitivo de la valoración de la prueba. El enfoque racional sería el enfoque socrático, sería el enfoque que exige que haya evidencias que permitan establecer la correspondencia entre los dichos y los hechos a través de los medios de prueba, de la testimonial, las periciales, ¿sí? Los documentos, las documentales públicas, la certificación notarial, que permita corroborar que efectivamente los hechos así ocurrieron. Y no solo que se base en indicios, en intuiciones, en suposiciones o conjeturas del juez, que infiera a partir de esos hechos transportados en las pruebas un conjunto de conclusiones para declarar culpable o inocente. No, sino que haya lo más posible evidencia firme, ¿no? Sólida, consistente sobre lo que realmente ocurrió. Una nulidad de la elección, de votación recibida en casilla, de ilegibilidad, de violencia política en razón de género, de violación de las reglas de la propaganda o del tope de campaña. Tiene que haber evidencia. ¿Cómo lo probamos? Lo vemos cada semana en las sentencias sensibles que toma la Sala Superior, que resuelve la Sala Superior. ¿Cómo probar que hay recursos ilícitos o una intervención del narcotráfico en las elecciones y que es determinante para el resultado de la elección? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué medios probatorios hay que incorporar al expediente para que hagan, si no prueba plena, por lo menos que alleguen los elementos de convicción objetiva que le permitan al juez justificar una decisión de nulidad de una elección? O sea, no es fácil. Pues ese problema ya está aquí en la confrontación entre los socráticos y los sofistas, o sea, entre los racionalistas
y los, digamos, retóricos argumentistas, ¿no? Entonces, los sofistas desplazaron la posibilidad de acceder a la verdad por correspondencia. ¿Correspondencia entre qué? Entre el dicho y el hecho a través de la prueba. Dijeron, no es necesario. Los dichos, con que sean verosímiles, que haya un cierto grado o probabilidad de que sea verdad, es suficiente. Porque las pruebas pueden ser también construidas, preconstituidas, fabricadas. Entonces, la retórica desplaza a la lógica, y yo diría que la argumentación, digamos, más rigurosa, que trata de demostrar la narración con pruebas y la sustituye o la flexibiliza con la idea de la verosimilitud. Algo tiene que ser, con que sea verosímil, que es razonablemente cierto, aunque no nos lo prueben de manera concluyente o contundente, puede conducir a tomar la decisión. Nada más que eso es muy grave, porque por este tipo de enfoque es por lo que Lula da Silva fue metido en la cárcel, con un conjunto de indicios de un juez que se ha probado que tenía intereses políticos y económicos que le llevaron a pronunciar esa sentencia en contra del expresidente de Brasil, Lula da Silva, que se fue a la cárcel, ¿no? Entonces, algo parecido a lo de Sócrates, ¿no? Algo parecido. Entonces, la forma del juicio a Sócrates y su muerte muestra ese dilema, porque la retórica, repito, que se usa mucho en las audiencias judiciales, ¿no? Más que la dialéctica que dice Eric Wolf, ¿no? Que se usa más en los debates interpersonales, como así entre nosotros, ¿no? En la vida privada. Y la ciencia, que se usa más en esta relación entre maestros y alumnos, ¿no? Con axiomas y con verdades formales muy rigurosas, pues es distinto. Los sujetos y el auditorio es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa que han descubierto los que estudian esta historia del derecho procesal y probatorio es que en esta época en Grecia también se aplicaba unas reglas, fíjense, probatorias para demostrar que habían ocurrido determinados hechos que fundaban una acusación, ¿no? Con los esclavos. Los esclavos podían ser llamados a juicio y podían ser torturados bajo ciertas reglas, ¿no? Sobre todo cuando se trataba del tema de la infidelidad, ¿no? Pues los sirvientes y los esclavos podían ser llamados al juicio y podían ser torturados si eran esclavos para que dijeran la verdad. La búsqueda de la verdad también ha sido una justificación para incurrir en prácticas que, bueno, en cada cultura pueden haber sido legítimas en su tiempo y en su espacio. O Licurgo, que llegó a sostener que quien rechaza someter a prueba a aquellos que comparten su secreto, confirma que las acusaciones son verdaderas. No, o sea, si alguien rechaza someter a prueba a quienes comparten su secreto, confirma que las acusaciones son verdaderas respecto del acusado que no quiere presentar en el juicio las personas que, digamos, conocen su vida íntima o conocen sus procederes y por lo tanto hay una presunción de responsabilidad, ¿no? Entonces, hay pequeños fragmentos, ha sido muy difícil las fuentes del derecho de este mundo antiguo. Además, imagínense en griego, en latín, pues es complicado, ¿no?
para poder captar de allí cómo es que los procedimientos judiciales eran instruidos y desahogados en estos tiempos antiguos. Ahora, los que, como sabemos, nos han dejado de enseñar derecho romano en las universidades, pero los romanos tuvieron tiempo suficiente, 1000 años, ¿no? Por lo menos, para poder construir y desarrollar procedimientos judiciales, derecho procesal y derecho probatorio, así como lo llamamos hoy. Así que siempre, desde sus orígenes en Roma, hubo una preocupación y una tensión entre verdad y justicia, que es el problema de Sócrates, ¿no? Que Sócrates dijo, no es justo, ¿no? Pero esa es la verdad legal. Imagínense qué fuerte. No es justo, pero es la verdad legal. La verdad legal, o digamos la verdad procesal o judicial, puede ser errónea y sacrificar a la justicia. Así que por eso es muy importante cómo está organizado el procedimiento judicial. En Roma, al principio, en una primera etapa, en la Roma republicana, ¿no? En la Roma monárquica más bien, ¿sí? El proceso judicial dependía de fórmulas rituales. Había que probar, lo cual era algo, pues, difícil, ¿no? Pero de eso se trataba, de que las conductas de los acusados o de los demandados eran o no eran compatibles con la mitología, o sea, con los designios de Zeus, perdón, de Zeus, de los dioses romanos, ¿no? De ese conjunto de valores que guiaban a la sociedad o al pueblo de Roma. En una etapa mitológica, pues vean ustedes, así como hoy queremos que las reglas sean coherentes con los principios, que las leyes sean coherentes con la Constitución y con las convenciones internacionales, pues en Roma también la idea, en una primera etapa, en la etapa monárquica, ¿no? La idea era que las conductas fueran coherentes con los valores mitológicos, ¿no? Divinos en que creían los romanos. Así que de eso se trataba. Pero hay una etapa positiva, digamos, hay una suerte de positivismo en Roma a partir de la expedición de las 12 tablas, que son el más remoto origen en nuestra civilización occidental de los códigos civiles y de los códigos penales, porque las 12 tablas contenían los principales mandamientos. Cada una de las tablas se refería al derecho penal, al derecho civil, al derecho familiar, al derecho fiscal, ¿sí? Y entonces las tablas de la ley o las 12 tablas ya digamos, objetivaban, de alguna manera expresaban, enunciaban con palabras el derecho, los derechos, ¿no? Pero aún así, fíjense, el esfuerzo que hemos hecho en la civilización occidental y probablemente siempre los seres racionales para escribir los derechos en una ley, ¿no? La ley de las 12 tablas, pues es eso, es una especie de constitución de la vida civil, penal, fiscal, familiar, ¿no? Y constitucional, en donde se establecen los principales landmarks, o sea, los principios, o si ustedes quieren, las reglas más generales y más valiosas que tienen que ser observadas. Pero aún así, la historia revela lo difícil que fue el que esas 12 tablas se cumplieran, o muchas de las disposiciones ahí establecidas, y que, llevados a un juicio, ¿no? Los testigos, porque también estas tablas
tenían parte de la regulación del derecho procesal, pudieran ser imparciales. Este es un problema muy serio. Históricamente, yo creo que todas las civilizaciones, las culturas, se han enfrentado a la idoneidad testifical, ¿no?, de los testigos. ¿Y cómo garantizar que el testigo transporte a través de su dicho los hechos que ocurrieron al expediente y a la mente del juez? Pues muy complicado, ¿no? Sobre todo porque, fíjense, otra característica de la evolución del derecho procesal, por ejemplo, en Roma, o cómo ha evolucionado en los Estados Unidos, o está evolucionando en México, ¿sí?, actualmente, que ha habido momentos en los que el juez, ¿sí?, el proceso, se abre a las creencias colectivas. ¿Qué es lo que la percepción pública y la opinión pública está favoreciendo de si eso no es culpable o inocente? El que está siendo juzgado, la señora Florence Cassés, por ejemplo, ¿no? O si es o no es justificable que se anule la elección de Tamaulipas. Si efectivamente hay elementos, pero también cuál es la percepción ciudadana para que no se le otorgue la candidatura el año pasado a Félix Salgado Macedonio, porque me cae mal, porque es un tipo execrable, porque es un tipo turbio, porque, ¿no? O porque es un tipo valiente, porque es un tipo tenaz, porque es un tipo que puede controlar a los narcos de Guerrero, ¿no? Vayan ustedes a saber. Esas percepciones públicas en las diferentes culturas han jugado un papel en cierto momento del desarrollo del derecho procesal y probatorio. Nosotros estamos en un momento así. Vean, tenemos la figura del amicus curiae. Una organización civil le puede plantear al tribunal electoral, hacerle llegar opiniones, argumentos en favor o en contra de una causa, de la cual en principio esa organización civil no tenga un interés jurídico directo. Tiene un interés legítimo como parte de la sociedad política y ciudadana que tiene elementos para abonar a la decisión de la sala superior. Se plantea un amicus curiae, que también tiene ciertas reglas. No cualquier propuesta de amicus curiae prospera. Los magistrados tienen que valorar si aceptan o no el amicus curiae, ¿no? Pero la influencia de la opinión pública, ya no digamos las presiones en redes sociales, en radio o en televisión, no son nuevas en la historia del derecho procesal, más bien son muy antiguas, ¿no? Normalmente cuando florece la democracia, como pasó en Roma a partir de la República, y que los plebeyos, o sea, el pueblo, la mayoría del pueblo, obligó a los patricios, o sea, los ciudadanos de Roma, a escribir las leyes para que no se las inventaran ni se las aplicaran retroactivamente de manera arbitraria. Las 12 tablas son la garantía que consiguió el pueblo para que las leyes y los derechos estuvieran escritos como una garantía para que ahí estuvieran reconocidos los derechos. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, y aún así puede no ser, y de hecho no es suficiente con frecuencia. Entonces, cuando hay periodos de florecimiento de la democracia, de la libertad de expresión, de la pluralidad de opiniones, de las elecciones, del control del poder y de los jueces, que también pueden ser responsables por sus decisiones injustificadas o arbitrarias, entonces también crece
la influencia de la opinión pública en el proceso. Vean si no lo que está pasando, ¿no? Con las redes sociales, la radio, televisión, con todo lo que se puede opinar en relación con un juicio o con una sentencia, particularmente en materia electoral, ¿no? Que es un ámbito muy sensible, pues, a las opiniones públicas. Entonces, es un indicador de la democracia con todos sus riesgos, porque también puede haber abusos, puede haber graves abusos de la libertad de expresión, ¿sí? Pero esto también lo vio Roma en la época de la República. Conforme las sociedades, esta es una tesis que podemos sostener, se van degradando porque van traicionando sus propios valores, sus propios principios fundantes, ¿no? Entonces también aparece la demagogia, ¿sí? En Roma esto ocurrió también. Ya en el periodo de declinación, ¿no? En lo que se llama la Roma clásica, tardía y posclásica, que es ya cuando empieza a degradarse, entonces aparece el escepticismo, el relativismo, la retórica, ¿no? Que ya no se ha desprendido de la lógica y yo creo que de la argumentación, ¿sí? En lugar de demostrar, pretende convencer. Por eso, en las clases que tenemos en el diplomado de argumentación y de lógica y de pensamiento crítico, somos muy insistentes en que hay que distinguir que si nosotros sostenemos que la retórica es una disciplina legítima, válida y útil, lo será a condición de que incluya la lógica y la argumentación. Pero la retórica sin lógica y argumentación puede derivar en demagogia. Al final de la gran civilización, el Imperio Romano, irrumpen los retóricos. Se fortalece la prueba por argumentación, la narrativa, ¿no? En lugar de la demostración. Poco a poco, además, el derecho se va haciendo especializado, se aleja del pueblo y de la sociedad, se convierte en una dogmática jurídica técnica solamente accesible a los especialistas, ¿no? Con un lenguaje propio, muy técnico, porque claro, le conviene a los que gobiernan el que los jueces formen parte de la clase dirigente y utilicen un lenguaje técnico inaccesible para el público. Algo contra lo que estamos luchando hoy porque es una herencia de la época del formalismo jurídico y del autoritarismo político. Es decir, ¿qué tienen que saber? Ustedes los asuntos los arreglamos políticamente o los arreglamos con base en la corrupción y las malas prácticas. Pero el procedimiento judicial no tiene por qué estar abierto y las constancias que obran en el expediente no pueden estar al acceso del público. Podrán estar al acceso de las partes, pero no del público en general, ¿de acuerdo? Así que desde Roma hay esta distinción entre las cuestiones de hecho y las cuestiones de derecho. Porque las cuestiones de derecho son aquellas que los especialistas, los expertos tienen que resolver con base en los métodos de interpretación. Mientras que las cuestiones de hecho, ¿sí? Deben tener otro tratamiento, ¿no? A este se debe aplicar un test o un examen de verosimilitud mediante un criterio de razonabilidad que admite prueba en contrario. O sea, un terreno lleno, más pantanoso. Lo que hoy llamamos la argumentación sobre los hechos, la prueba de los hechos. Los jueces de primera instancia, los tribunales electorales locales en el sistema electoral contemporáneo mexicano se enfrentan a este problema.
porque reciben, digamos que son el primer respondiente, vamos, para decirlo de alguna manera, son la primera instancia a la que acude uno de los sujetos electorales que no está de acuerdo con la forma como se organizaron las elecciones, ¿no? O que se le haya otorgado el registro a un partido o a un candidato, o se le haya otorgado la constancia de ganador, ¿no? Por lo que entonces, aquí la consecuencia es que esa primera instancia, que es el Tribunal Electoral Local en el caso del derecho electoral mexicano, de la justicia electoral mexicana, tiene que ser muy cuidadoso con el contexto del descubrimiento. ¿Qué planteamientos le están haciendo las partes? ¿Qué pruebas le están ofreciendo? ¿Y cómo las va, primero, a admitir, a desahogar, a valorar y la sentencia que va a dictar? Porque todavía la sala regional del tribunal o la sala superior puede hallar más más depurada la argumentación y las pruebas. Pero la primera instancia, que es el tribunal electoral local, se enfrenta a la problemática de los hechos que tratan de ser probados de una manera primigenia, ¿no? Entonces, eso lo advirtieron en la Roma clásica también. Más adelante, ¿no?, hasta la retórica pierde relevancia. Ya no hay que impresionar al pueblo, sino al emperador, a la corte. Entonces, la argumentación incluso pierde, como nos pasó a nosotros. Durante muchos años, la argumentación no estuvo presente. Hemos vuelto a estudiar argumentación los últimos 20 años. ¿Por qué no estudiábamos argumentación en los años 50, 60, 70, 80, 90? ¿Por qué? ¿No? Porque el procedimiento judicial era críptico, ¿no? Aparte escrito, con base en documentos que integraban un expediente al que nadie tenía acceso. ¿Acaso las partes, el abogado, y había que irle a rogar al juez o darle una lana, ¿no?, para tener acceso al expediente? Entonces, cuando las sociedades se degradan, ¿no?, y el derecho pierde su capacidad, ¿no?, de regular realmente las relaciones sociales, es porque la corrupción se enseñorea, ¿no?, y las malas prácticas tienen lugar en tribunales cerrados, con procedimientos crípticos, ¿no?, en donde, claro, la arbitrariedad tiene un mayor margen. Entonces, el procedimiento está lleno de aspectos técnico-procesales que hacen más complicado saber la verdad. Les pongo como ejemplo contemporáneo en México la ley de amparo. La ley de amparo, con todo y que es del año 2013, ¿sí?, es una ley que no está actualizada y alineada o sincronizada con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos 2011. No está. El amparo, no sé si ustedes son amparistas o tienen experiencia o conocimiento en la materia, ¿no, Jorge, Azael o Delfino? Pero el amparo tiene todavía tal cantidad de recursos, tal cantidad de recovecos, que pueden saber cuándo lo presentan, pero no cuándo se los van a resolver, ¿no? En definitiva, porque hay una cantidad de formas de estar dilatando el procedimiento hasta llegar eventualmente al amparo en revisión en la Suprema Corte, que se pueden pasar años para resolver un asunto y encontrar justicia efectiva, ¿no? Entonces, ojo, porque si nosotros estamos en un proceso en México, ¿no?, de modernización, de actualización o de transformación de la vida pública que debe incluir el derecho, entonces tenemos que actualizar esas leyes procesales. Y eso vale también para el derecho procesal electoral, absolutamente. Lo precisaremos mañana. El derecho probatorio en Roma, imagínense ustedes,
En esta etapa ya final, digamos, de la grandeza romana, prevaleció la práctica de presentar el caso, narrar los hechos, demostrarlos y pasarlos por la prueba de la refutación. O sea, una estrategia básicamente retórica, ¿no? Que hay veces se cumplía o no se cumplía con mayor o menor rigurosidad en términos de la prueba de los hechos, o sea, de la demostración de los hechos en que se basa la pretensión, ¿no? Entonces, para algunos, insisto, la retórica también incluye la demostración, no solamente la narrativa, la versión individual de lo que se dice que pasó, ¿no? Sino las pruebas. Estas pruebas, como hasta hoy, eran de diverso tipo. Las pruebas artificiales eran silogismos. Básicamente, el que se hiciera un buen razonamiento apegado a la lógica aristotélica, ¿no? Mientras que las pruebas externas, también llamadas directas o demostrativas, pues incluían los testimonios, los documentos, lo que hasta hoy sabemos. La fama pública, quién era el testigo, qué carácter o perfil social tenía, ¿no? El acudir a ejemplos del pasado para poder demostrar que se tenía razón y eventualmente hasta los rumores, ¿no? Jugaban también un papel para apoyar una pretensión. Así que la tortura en Roma se usó igual como un instrumento para obtener la confesión. Grandes debates sobre si la tortura era verdaderamente un instrumento eficaz para probar la culpabilidad mediante la aflicción corporal, ¿no? Porque se decía, oigan, el torturado puede decir mentiras. El torturado no siempre va a decir, le vamos a extraer la verdad, sino que puede falsar los hechos, puede no recordarlos bien, puede en las condiciones de estrés psicológico, emocional, físico, pues decir cosas que no ocurrieron. Pero a través de todas estas experiencias se construye poco a poco la teoría de la prueba. Por ejemplo, los testimonios únicos son riesgosos, lo discutían en Roma, son insuficientes para tener por probado un hecho, incluso si se respalda en la memoria colectiva y las creencias compartidas, salvo que le sea útil a la comunidad. O sea, si la comunidad respalda, ¿sí?, un testimonio único porque es la única persona que estuvo presente y pudo observar lo que pasó, entonces hay que creerle, ¿sí? También dependía de la materia, no es lo mismo un homicidio, un asesinato que un robo, ¿no? O una infidelidad, por ejemplo, tan sancionada en Roma como aquí, entre los aztecas también, ¿no? Que eh, el carácter del litigio, la materia y el carácter del testigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Séneca, en este tiempo, 2 siglos después de Cristo, advierte sobre casos en los que un testigo falso puede ser más convincente que varios testigos fidedignos y logran salvar al acusado, ¿verdad? Ya discutían en Roma, algo que hoy la teoría de la prueba y la argumentación está redescubriendo, que es el fenómeno del falso inocente, la incoherencia entre la verdad fáctica y la verdad procesal. O sea, el caso Sócrates, ¿no? Que también podemos remontar al caso Jesucristo, ¿no? Acusado de levantar prejuicio, o sea, hacer perjuro, ¿no? Creerse Dios, ¿no? Y creer en un Dios único. Por lo tanto, negar el techo de valores de la cultura romana y ser condenado. Además, ser condenado por una asamblea igual, ¿no? Entonces, este problema recorre la civilización occidental.
el problema de la verdad fáctica y la verdad procesal, que puede viciar la decisión judicial y por lo tanto la verdad jurídica. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, hacia el final de la época clásica romana, los jueces resuelven en secreto, con amplio margen de discreción, justifican decisiones considerando qué es lo que el pueblo quiere escuchar o quiere ver, quiere chivos expiatorios, ¿sí? Dado que no se usaba la prueba escrita, pues entonces los testimonios y hasta los rumores, ¿no? Eso es el tema que nos concita en esta disciplina de la epistemología jurídica aplicada. Fíjense nada más. Recorre prácticamente todas las etapas de la historia occidental. ¿Cómo lograr que podamos trasladar fidedignamente los hechos al derecho procesal para encontrar la verdad y no producir sentencias falsas? ¿Sí? En la época medieval, pues ahí lo que ocurrió fue que en la medida en que se impuso un código de valores cristiano único, ¿sí? Entonces se pretendió que era más fácil identificar y decir la verdad, que fue encargada a los jurisconsultos teólogos como San Agustín o Santo Tomás, ¿no? Que imponían esos valores y decían el derecho. Un derecho que tenía que estar sincronizado con ese conjunto de valores cristianos. Así que si se viola el derecho de los humanos, se viola el derecho divino. Las pruebas tienen que ser consistentes con la acusación porque se está poniendo en riesgo la voluntad de Dios, ¿no? Así que el tormento está justificado porque la Santa Inquisición tiene como misión el encontrar la verdad para evitar que los perjuros, los falaces, los infieles en contra de la religión católica, ¿no?, vulneren este código de valores cristiano. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ojo porque el procedimiento, ¿no?, es un procedimiento puertas adentro. Y esa herencia la hemos recibido en la época moderna. La ciencia en la época moderna sustituye a la religión. El juez ya no depende del rey, no depende tampoco de la jerarquía eclesiástica, los juzgados o los jueces eclesiásticos, sino del Congreso. El juez es la boca que pronuncia las palabras que el legislador puso en la ley. Permítame un segundo. Perdón, tuve que tomar una llamada de mi hija, pero vamos acercándonos al final. En la época moderna hemos sustituido la religión con la ciencia. Hemos sustituido o pretendido, ¿no?, que es una apuesta muy fuerte, de que el juez debe ser independiente e imparcial. Porque en la época medieval dependía del rey o del papa y de su organización, ya sea civil del emperador o eclesiástica del papa.
esa lucha nos tiene aquí todavía, porque hemos pretendido que con las garantías judiciales y procesales podamos lograr la independencia y la imparcialidad. Seguimos luchando para tratar de que el derecho procesal sea menos formalista y sea más pragmático, que facilite el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad, y que permita procedimientos judiciales legítimos, bien organizados, con sentencias que además sean, por supuesto, consistentes, ¿no? Y estamos empeñados en eso. Voy a probar mañana que el derecho procesal electoral federal mexicano está plagado de deficiencias, ¿de acuerdo? Y de que hay en varios casos muchas dudas sobre que la sentencia haya sido legítima. ¿Qué les parece? Que necesitamos, con los lentes de la epistemología jurídica aplicada, revisar el procedimiento electoral, el derecho procesal y probatorio, para poder todavía fortalecer más las garantías, ¿no?, de una impartición de justicia que puede ser pronta. El tribunal resuelve en 15 días, promedio, los asuntos. Así es, rapidísimo. Se trabaja mucho en el tribunal. La materia electoral lo exige, ¿sí? Porque toman posesión, porque si no es materialmente reparable el agravio y toma posesión el funcionario, no se puede después destituirlo. Por lo tanto, la sentencia tiene que ser pronta y expedita. La pregunta es si es verdadera, si es válida, ¿no?, y si está rodeada de la sentencia y el procedimiento de las garantías que, como proclama la metodología científica y la epistemología jurídica, ¿no?, que es lo que el consenso de la comunidad de juristas defiende y propone, pues que esas garantías del debido proceso y de la sentencia sean no solo necesarias, sino suficientes para asegurar la calidad, la verdad, digamos, constitucional de esas sentencias. ¿Sí? Sí se entiende, ¿no?, de qué se trata. Oigan, ya me excedí muchísimo, otra vez me pasé hablando un rato. Espero que les haya transmitido el sentido, ¿no?, de cuál es el problema, el objeto y la argumentación histórica que rodea al derecho procesal y al derecho probatorio, de Grecia a nuestros días. Los seres racionales, pensantes, que nos organizamos jurídica y políticamente en un estado, en una forma de gobierno, y que tenemos diferencias y que las llevamos ante un juez para resolverlas, ¿no? Históricamente hemos tenido problemas con las sentencias falsas y con los procedimientos judiciales y los elementos probatorios no idóneos o de calidad insuficiente para probar los hechos y para producir verdades, que para eso es el proceso judicial. Entonces estamos además a las puertas de una reforma electoral que ojalá tome en cuenta este tipo de elementos para poder perfeccionar, consolidar, reestructurar nuestro derecho procesal electoral. ¿De acuerdo, compañeros? No sé si tengan alguna pregunta, comentario después de esta larga intervención de mi parte. Serán bien escuchados. ¿Alguna pregunta? Jorge, ¿qué opinión les merece? Ana Cristina, es un problema muy serio, ¿no?, el que tenemos de calidad del derecho procesal y probatorio. Sí, yo tengo esa duda porque en algunas ocasiones para aprobar una ley o hacer una propuesta, como que sí se consulta, por ejemplo, para la ley de amparo al Poder Judicial de la Federación. Y en el caso concreto, para hacer reformas electorales, no se consulta, no sé, a la Escuela Judicial Electoral, a la Sala Superior. Muy buena, Ana Cristina, excelente.
Les quiero decir que como consultor, que lo he sido, fui durante muchos años de un organismo internacional que se dedica a la investigación en materia electoral, nos pidieron un documento para poder narrar, ¿no? Exponer buenas prácticas de tribunales electorales en varias partes del planeta, y yo identifiqué una muy buena práctica que tiene que ver con lo que Ana Cristina ha planteado. Fíjense ustedes, Ana Cristina, que en Costa Rica tiene uno de los tribunales electorales más legítimos de América Latina. El Tribunal Electoral de Costa Rica es considerado un cuarto poder. Es un poder electoral porque organiza las elecciones y resuelve los conflictos. Cuando hay una sola institución, como en Costa Rica, que organiza las elecciones y resuelve los conflictos, aunque se llame tribunal, como en Brasil, que también hay una sola institución, su intervención en los procesos de reforma constitucional o de electoral o de reforma legal electoral es muy importante. Por disposición constitucional, en Costa Rica, si hay una reforma electoral, le tienen que solicitar su opinión consultiva al Tribunal Electoral, por disposición constitucional. Para vencer la opinión del tribunal se requieren 2/3 de los votos. O sea, una mayoría simple convierte en obligatoria la opinión del tribunal, o incluso una mayoría absoluta. Tiene que reunirse una mayoría calificada para derrotar la opinión del tribunal sobre la reforma electoral y convertirla, por lo tanto, en consultiva, en consultiva y no en compulsiva, digamos, obligatoria o vinculante, ¿no? Como se dice. O sea que avalo totalmente. Esa es una de las formas en que podríamos fortalecer la estructuración de una reforma electoral, procesal electoral, pues tendría que consultar la opinión de la institución, porque hay expertos ahí y además son parte interesada directa, ¿no? Así es muy bien correcto. La felicito, Ana Cristina. Muy buena observación. Dante, Jorge, Francisco, ¿qué opinión les merece? O sea, es una lucha constante, ¿no? El tener, digamos, modelos autoritarios, monárquicos o incluso imperiales de gobierno, y luego etapas democráticas, republicanas, y cómo el derecho procesal cambia y el derecho probatorio también. Se cierra y se vuelve críptico, autoritario, oscuro, puertas adentro, muy técnico, alejado de la sociedad, o se abre, ¿no? Para poder recibir las opiniones, la interacción con la sociedad, no solo con las partes, los justiciables, y el sistema probatorio también se amplía, ¿no? E ingresa al procedimiento una serie de elementos o medios de prueba para poder precisamente demostrar, ¿no?, los hechos, de tal suerte que el juicio y la sentencia sean más legítimos. En eso estamos, creo yo. Por eso es la relevancia de este diplomado y de esta disciplina. Saber más de epistemología jurídica aplicada significa el que leamos más este tipo de textos, porque estamos examinando qué es lo que dijeron historiadores, estudiosos, teóricos sobre el proceso, sobre el derecho procesal y probatorio. Nuestro conocimiento es de tercer grado, o de segundo grado, si ustedes quieren. El primer grado es el teórico o el historiador, que nos refiere cómo fue o cómo es el derecho procesal y probatorio, y nosotros valoramos lo que dicen los estudiosos sobre el derecho procesal o probatorio. ¿De acuerdo? O sea, es una disciplina
de segundo piso, o como yo suelo decir, de tercer piso, si consideramos que en el segundo piso viven los teóricos estudiosos que nos describen cómo ha sido y cómo es el derecho procesal o el derecho probatorio, y que los operadores del sistema viven en la planta baja, ¿no? ¿De acuerdo? Son el legislador, el juez, el administrador, el litigante, son los que operan el sistema. Entonces, ese es el sentido de esta disciplina, de este diplomado. El poder invitarles y provocar que hagamos este tipo de observaciones como el que hizo hace un momento Ana Cristina, o que ustedes han hecho en otros momentos, ¿no? Que es cómo mejoramos el derecho procesal y el derecho probatorio. Vamos a ver, mañana, ¿qué fortalezas y qué debilidades le encontramos al derecho procesal electoral y al derecho probatorio electoral mexicano? ¿Les parece? Sí, muy bien. Entonces, ojo, porque creo que mañana es la última sesión del diplomado también. Les tendré listo un pastel virtual. Muy bien. Entonces, cuídense mucho, que descansen y nos vemos mañana por la tarde. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Gracias.